Sí, sí, ahorita nos vamos a enfocar un poquito más, pues a la historia y el origen, pues hay, varias versiones. Lo importante de esto es de que, pues se dé a conocer la parte histórica de cómo empezó, lo de la danza del sol, y me refiero aquí a México, y después ya podríamos tocar el origen. Entonces, para hablar de la danza del sol tenemos que hablar de una historia muy importante. Se llama la historia de las cuatro flechas. Esta historia de las cuatro flechas, viene de un gran maestro, se llamaba Tlacaelel. Su nombre era Francisco Jiménez Sánchez y murió, en el año 2012. Este señor fue, uno de los fundadores de un movimiento que empezó aquí en México que se llamaba el Movimiento Confederado Restaurador de la Cultura de Anáhuac. Después ya, ahorita ya para hacerlo más corto, le llamamos el Movimiento de la Mexicanidad. Entonces este señor, nos hablaba de una historia. De hecho le encargaron, su familia le encargó que se dedicara a estudiar más acerca de esta historia de las cuatro flechas. Entonces nos comenta que hace más de 1000 años hubo un cataclismo de orden cósmico, el cual destruyó, gran parte del continente. Todo lo que había ya construido quedó devastado completamente. Y los sobrevivientes que quedaron en el Valle de México, un grupo de chichimecas, dirigido por Xolotl, subieron a una montaña que se encuentra en Coacalco, en el Estado de México. Se llama el Coatepetl, la montaña de la serpiente. Este grupo de chichimecas, comandado por Xolotl, recordaban que sus abuelos les habían platicado que en el pasado todo el continente estaba organizado. Entonces que tenían una misión y era de reconstruir al mundo después de este gran cataclismo que había destruido gran parte del continente. Entonces de esta manera, subieron a la cima de la montaña de la serpiente. Tlacael nos decía que lo ubicaba, que pasó hace más de 1000 años. Subieron a la montaña de la serpiente, hicieron una gran ceremonia, lanzaron 4 flechas y detrás de cada flecha, empezó a peregrinar un grupo de gente. Eran gentes que, llevaban los estandartes. Adelante iba el símbolo de Huitzilopochtli, que representa la fuerza de voluntad, y llevaban, cargamentos pequeños porque ese peregrinaje iba a ser muy largo. Y lo único que llevaban eran semillas de maíz, de frijol y de calabaza para ir plantando y comiendo de esa forma mientras llegaban a los lugares donde iban a visitar a la gente. Tenían una misión muy importante, que era de contactar a todos los pueblos que habían quedado, en los diferentes lugares desconectados después del cataclismo. Y era pues visitarlos, compartir conocimiento, aprender de ellos e invitarlos a ser parte de una gran confederación que posteriormente se le llamó la Gran Confederación del Anáhuac. Entonces así, estos grupos, simbólicamente siguiendo el rumbo de cada flecha, empezaron a peregrinar hacia las 4 direcciones. Y empezaron a caminar en forma de grandes espirales. Y el grupo que viajó hacia el norte llegó hasta Michigan. Michigan es un nombre náhuatl, es Michoacán, que quiere decir lugar donde abundan los peces. Hasta allá llegó el grupo que expedicionó hacia el norte. Y el grupo que llegó hasta el sur llegó hasta Nicaragua. Nicaragua es una palabra náhuatl que quiere decir hasta aquí llega Anáhuac. Ya no continuaron viajando más al sur porque ya existía una confederación que se llama la Confederación del Tihuantinsuyo, con su capital en Cusco, en Perú. Y los grupos que viajaron hacia el poniente y hacia el este, pues llegaron a las zonas a las costas de los grandes océanos. El grupo también que viajó hacia el norte
Hay un lugar que se llama Chaco Canyon. Entonces Tlacael decía que Chaco era una palabra que estaba deformada y era Chalco. Entonces el grupo que viajó hacia el norte pues fundó una capital, Chalco. Todos los nombres de los lugares que terminan en Co son lugares de importancia, eran capitales como Mexico, Cusco, Malinalco, Xochimilco. Entonces pues son palabras que testifican de esta expedición. También viajando por diferentes reservaciones en Estados Unidos, viajamos por el norte de California, encontramos una reservación que se llama Tule Reservation. Entonces Tlacael decía que era también una palabra deformada que hacía referencia a Tula, la capital de los toltecas. Entonces después de 300 años regresaron los descendientes de estos expedicionarios y regresaron al centro del Valle de México y fundaron la ciudad de Mexico Tenochtitlan como centro cultural y capital del género humano del continente. Esa sería como una de las grandes hazañas de estos grupos que fueron a expedicionar. La fundación de Mexico Tenochtitlan en 1325 y además la organización de la Confederación del Anáhuac, que comprendía desde Michigan hasta Nicaragua. Con el paso del tiempo, en 1976 se empezó la segunda expedición de las 4 flechas en una forma diferente, ya con autobuses para hacer el recorrido más rápido que lo que hicieron hace más de 1000 años, que era caminando. Para esto en Estados Unidos ya había un grupo trabajando que se llamaba Las Blancas Raíces de la Paz y era comandado por un señor blanco que fue adoptado por la nación de los Mohawk. Ya viajaba con grupos de indígenas de diferentes partes de Estados Unidos y llevaba ancianos de tradición, pero también llevaba oradores que sabían muy bien la problemática del movimiento de Estados Unidos, como Felipe Venado, que fue muy reconocido, era Creek, y él fue líder espiritual del movimiento indígena norteamericano, y más conferencistas. La historia se repite a sí misma. Hablamos de que la primera expedición empezó después de un gran cataclismo de orden cósmico. En el 75 hubo un gran terremoto en Guatemala y dejó mucha destrucción. Entonces este grupo de las Blancas Raíces de la Paz, que viajaba por Estados Unidos y Canadá, vienen a México, pasan por México para ir a Guatemala con comida y medicinas y ayudar a algunas de las comunidades que habían quedado destruidas después del terremoto del 75. Cuando pasan por México se enteran de que también aquí había varios movimientos luchando por preservar la tradición indígena. Entonces contactan al movimiento de la mexicanidad y ahí es donde contactan a Tlacael y a otros mexicanistas y también a un grupo de concheros y nos invitan a viajar a Estados Unidos. Y también vino un grupo de Guatemala en ese tiempo, que un grupo también de conferencistas y un grupo de 3 hombres que tocaban la marimba, y también viajaban mujeres que hacían presentaciones en diferentes lugares de cómo hacer los textiles, todo muy colorido, y nos presentábamos en universidades, en centros culturales, en iglesias, pero también lo principal era visitar todas las reservaciones de los indígenas del norte. El visitar museos y universidades era donde salía el dinero para financiar estos viajes, que eran de 2 a 3 meses. Y así en el primer viaje del 76 viajamos con este grupo que se llamaba Las Blancas Raíces de la Paz. Y el origen de este nombre de Las Blancas Raíces de la Paz era de que nos contaron los ancianos de los Mohawk que ellos tenían también una leyenda que hace más de 1000 años había llegado por ahí un grupo del sur y que en ese tiempo
Las 6 grupos de las 6 naciones de la gran confederación de los Iroquois estaban peleando entre ellos mismos. Entonces llegó este grupo por allá y les habló de la paz y del entendimiento. Entonces dejaron de pelear y enterraron sus armas, y sobre estas armas nació un árbol y creció muy frondoso, pero también con raíces que se extendían hacia las 4 direcciones. En base a esta leyenda se le puso el nombre del grupo de las Blancas Raíces de la Paz. Y cuando empezamos a viajar, Tlacaele les habla a los ancianos, los Mohawk, de su historia de las 4 flechas, y al escuchar esta historia dijeron que sí, pues que coincidía con la leyenda que ellos tenían. Y ya en 1977, al año próximo, ya empezamos a viajar como grupo de las 4 flechas en relación a esta historia del maestro Tlacaele de las 4 flechas, y también porque ya se habían integrado gente de Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá. Entonces así viajando por Estados Unidos, visitando varias reservaciones indígenas, nos empezaron a invitar al temazcal. Entonces dijimos, pues aquí todavía se preservan ceremonias que en México había y que fueron prohibidas. Por cuestión de tiempo, que aquí en México fueron casi 500 años de prohibición, muchas cosas se perdieron. En Estados Unidos y Canadá fueron 50 años de prohibición. Entonces ya quedó todo esto más vivo, más fresco. Entonces, visitando diferentes lugares, sobre todo reservaciones, en 1978 pasamos a una reservación de los Lakotas que se llama Rosbad. Allí en esa ocasión llegó el grupo de las 4 flechas y hasta mataron un búfalo para recibirnos. Ahí fue donde conocimos así muy rápidamente a un hombre de medicina llamado Crow Dog. Hace como 2 semanas y media que acaba de morir. Y él nada más pasó a saludarnos en esta ocasión porque tenía otra reunión muy importante. Entonces lo conocimos así de rápido en el 78. Y así conociendo gente en las reservaciones, en los centros culturales, en universidades, en iglesias. También íbamos a prisiones y a hospitales. Se llevaba la danza conchera y también se hablaban los ancianos de las historias. Y así a través de todo este peregrinaje, contactando gente, conocimos también gente chicana, activistas del movimiento chicano, y conocimos a varios líderes chicanos de Estados Unidos. Y en 1976 ellos formaron un festival que se llamaba El Canto al Pueblo. El Canto al Pueblo era una plataforma para expresar sus sentimientos de lucha. Era un festival artístico, cultural, poesía, danza, muralismo, filosofía. Ya para el 80 había un personaje que se llamaba el Raimundo Tigre Pérez, y a él le correspondió organizar este festival del Canto al Pueblo. Al Tigre Pérez ya lo habíamos conocido 2-3 años antes del 80, y ya nos conocía y le gustaba mucho el trabajo que andábamos haciendo como grupo de las 4 flechas, y nos invitó a que fuéramos a participar a este festival que fue en Mesa, Arizona, en el mes de mayo de 1980. Entonces a este festival llegó mucha gente de medicina, pero también poetas, muralistas, y Tlacaele lo habían invitado para que hablara de la historia de las 4 flechas. Sí, mi padre fue un líder campesino. Él no sabía leer ni escribir, pero iba a Toluca y a la Ciudad de México, a las diferentes dependencias del gobierno. Aquí había terratenientes, ¿no? Había un señor que se llamaba Rodolfo Núñez y era el cacique mayor del pueblo, que tenía 50 años. Aquí son bienes comunales en Ocuilan. Era el representante de los bienes comunales, como 50 años, y él quitaba y ponía a los presidentes municipales. Entonces mi padre vio las injusticias que sufrían los campesinos con esta gente y luchó con ellos. Incluso tomó la presidencia municipal, y por poco quita a este señor que tenía 50 años en el poder de
bienes comunales, que controlaba todo aquí en Ocuilan. Por falta de economía y todo eso no lo logró quitar, pero mi padre viene de esa estirpe, ¿no? De gente de lucha. Aquí promovió los derechos humanos, por así decirlo. Y y era amigo de Tlacaelel. Tlacaelel, mi maestro, él también le gustaba incursionar en diferentes áreas. Entonces había una organización que se llamaba la Central Campesina Independiente, en donde mi padre pues ahí trabajaba para apoyar a los campesinos aquí en Ocuila. Y en ese tiempo Tlacaelel era asesor general a nivel estado de esa organización. Con sus siglas era la CCI, la Central Campesina Independiente. Ahí se conocieron con mi padre y se hicieron buenos amigos. Y así, de hecho, así fue como yo llegué al Calpulicoacalco de Tlacaelel. Tlacaelel le comentó a mi padre el trabajo que estaba haciendo con la tradición indígena. Y lo interesante es de que yo también vine a ser como parte de un experimento de Tlacaelel. Entonces nos compartía que ya había empezado a trabajar con gente de la ciudad, adultos, pero él quería como que hacer un cambio más radical y se dio cuenta que ya no podía. Y también trabajó con jóvenes de la ciudad y se dio cuenta que estaban maleados y también no tuvo éxito. Entonces su última opción fue bueno, voy a experimentar con muchachos del campo. Y así platicándole a mi padre, dice, pues ahí están dos de mis hijos, si quieres que vayan allá con usted. Y así fue como yo llegué a la tradición. Y también Tlacaelel, fuimos a Veracruz, a Zongolica, Veracruz, a un internado indígena, donde llegaron como 5 muchachos que hablaban náhuatl, que estaban ahí internados en este internado indígena del INI, del Instituto Nacional Indigenista. Y llegamos estos 5 muchachos de allá de Veracruz y mi hermano y yo de aquí de Ocuila, muchachos de campo, para ver cómo reaccionábamos, ¿no? Y algunos fueron desertando hasta que nada más quedamos poquitos. Acacio ya lo hablamos, fue el único que se dedicó de lleno a la danza del sol. Y Tlacaelel ya en medio broma, dice, él se dedicó ya profesionalmente a las danzas del sol, porque llegó un momento en que dirigía 3 danzas del sol, Jalapa, Ajijí, y en el norte fue a abrir otra danza y después terminó abriendo otra danza en El Paso, Texas. Entonces, pues con la relación de mi padre y de Tlacaelel, empezamos la danza del sol en el 83 allí en Coacalco, en su jardín. Y después Tlacaelel habló con mi padre y mi padre le dijo que tenía un lugar aquí en Ocuilan. Y venimos aquí. Y dice mi padre, pues este es el terreno que yo tengo aquí. Dice, ahí lo presto para que se haga la danza del sol. Y Tlacaelel quedó fascinado con el lugar. Y luego nos venimos a trabajar. Cada 8 días vivíamos en Coacalco y cada 8 días venimos a trabajar. Pero fuera trabajo muy pesado, tuvimos que emparejar donde está el círculo de la danza del sol. Y así fue como aquí se empezó la primera danza del sol aquí la segunda danza del sol en Ocuilan. Y pero este lugar es muy importante. De hecho es un adoratorio solar milenario. Desde recién que llegamos aquí, Tlacaelel me llamó hacia un lugar fue que no lo escuchara la demás gente, y dice, Cristino, dice, este es un lugar muy especial. Y él tenía un concepto del el que es de capital, de lugares de importancia. Cualquier lugar que termine con el es que allí hubo un lugar muy, muy importante. Entonces él me dijo, dice, observa este lugar como nada más tiene una entrada. Si ves esa entrada es algo así como rectangular, pero donde empiezan los temazcales se empieza a abrir así, que es donde está el círculo de la danza del sol. Eso ya es parte de la geometría sagrada. Y él le llamaba el entonces lugar de importancia. Y dice, aquí va a ser la máxima danza del sol, por así decirlo, por el lugar que es una formación natural que tiene esta montaña. Son lugares especiales donde la gente puede comunicarse con el universo, formas circulares. Entonces, pues así fue como llegamos aquí a esta montaña. Y en ese tiempo, pues no fue fácil, porque se enteraron los comuneros de aquí de Ocuilan que estaba llegando gente de fuera de Ocuilan. Y llegaron algunos chicanos y americanos. Entonces
la gente del pueblo se estaba organizando para venir a sacarnos, pensaban que veníamos a invadir tierras, pero luego se enteraron que pues mi papá estaba involucrado aquí, como él ya había tomado la presidencia municipal, ya nos dejaron en paz, no, mejor ya ni meternos ahí porque es el abuelo Faustino, él sí nos las hace de todos, ¿no? Entonces, así fue como pasó esto. Lo interesante de esto es que ahora los comuneros el año pasado subieron aquí y ahora nos están pidiendo apoyo. Es como la ceremonia ya haces. Mi padre era enemigo de ellos, ahora ya somos amigos, como la ceremonia nos ha acercado, la ceremonia de la danza del sol. Ahora los comuneros van a subir en los próximos días aquí a visitarnos. Y así fue como empezó en el 84, aquí la danza del sol en esta montaña que tiene una formación natural muy, muy especial. Entonces por eso es que la gente llega aquí y le gusta el lugar, se siente a gusto y continúa subiendo. Y desde el 84 pues hasta la fecha hubo un receso de 3 años, pero luego se le dio continuidad. Cristino, y una vez estando de acuerdo en el espacio y en haberlo reconocido como un sitio de importancia, ¿cuál fue la primera ceremonia que hicieron para la siembra del círculo aquí? Sí, pues se fumaron las pipas que nos habían entregado Crow Dog, las fumamos aquí, la ofrenda, ¿no?, del guajolote, la que él pues siempre nos hablaba de la historia, de la importancia de este lugar, sobre todo además del de la formación natural de la montaña donde ahorita nos encontramos, estos lugares son muy históricos, ya desde hace mucho tiempo. Ocuilan, el Ahuehuete, Chalma y Malinalco, desde hace ya más de 500 años se hacía un peregrinaje, se le llamaba la Ruta del Guerrero. Entonces aquí Ocuilan quiere decir el lugar de gusanos, pero es donde los gusanos se transforman en mariposas. Entonces, pues todo esto no está muy documentado, pero desde aquí era donde se formaban los guerreros. Y después pasaban al Ahuehuete a bañarse. Y después en Chalma. Todo esto pertenece a Chalma. Ocuilan pertenece a Chalma. Se menciona en los códices las cuevas de Chalma, donde se hacía la búsqueda de la visión. Entonces Chalma tenía era ahí donde se trabajaba el Tezcatlipoca negro, el inconsciente. Todos los guerreros que iban a ser funcionarios tenían que hacer la búsqueda de la visión, conocerse a sí mismos para poder servir. Entonces, pues yo creo que pasaban aquí a danzar, después la Ahuehuete, Chalma, y después ya eran iniciados en Malinalco como guerreros jaguar, águila. Entonces, es muy claro que Ocuilan forma parte de ese circuito de formación de funcionarios y de guerreros, ¿no?, de tlatoanes también, con los trabajos de la búsqueda de visión, con los trabajos del propio peregrinaje, ¿no? Sí, qué bueno que ahorita mencionas lo de tlatoanes, porque aquí en estas peñas, al otro lado de las peñas del otro lado, hay un lugar que se llama Tlatucapa, pero está deformada la palabra, es Tlaltucapan. Entonces quiere decir lugar donde se reunían los tlatoanes. Entonces ya basándose en donde se va reconstruyendo la historia y reconociendo la importancia de todos estos lugares. Sí, porque el lugar de Malinalco también es lugar de búsquedas de visión. Sí. ¿No? Y documentada. Sí. ¿No? El lugar de Chalmita también. La Ahuehuete, son lugares que están marcados perfectamente. Sí. Y ahora también Ocuilan está recuperando esa parte también a través de la danza del sol. Estamos volteando nosotros la mirada y reconociendo y recuperando esa parte de que este era un lugar importante también dentro de ese circuito de formación de funcionarios y de tlatoanes, ¿no? Exacto. El año pasado, en noviembre, durante el Día de los Muertos, hizo aquí una velación. Y después ya iniciamos de nuevo la Ruta del Guerrero. Empezamos aquí con temazcal y una velación. Llegaron varios grupos de danza mexica a danzar. Mientras ellos estaban aquí danzando, nosotros nos fuimos un grupo a hacer ese recorrido. Entonces llevamos ofrendas aquí al árbol de la vida, al Ahuehuete, luego a la cueva de Chalma, donde está Ostoteol, y
y llevamos ofrendas y luego llevamos ofrendas a Malinalco. Entonces la historia continúa recuperándose. Y se siguen repitiendo los ciclos de trabajo, ¿no? La espiral de conocimiento, de aprendizaje, de enseñanza, ahora con otras personas, en otro tiempo, ¿no? En otras circunstancias que nos toca hoy atravesar, ¿no? Sí, algo importante que se me pasó a mencionar y sería bueno, es bueno mencionarlo, es de que en el 77, de que empezamos a viajar con este grupo de las Blancas Raíces de la Paz en el 76. Ya para el 77 se le cambió el nombre al grupo de las Blancas Raíces de la Paz por el nombre de las Cuatro Flechas. Tlacaelel y Rarijohuatl se identificaron, querían algo más auténtico, ir más a lo tradicional, auténtico. Entonces, Tlacaelel para el 77 él quedó aquí encargado en México para hacer unos campamentos y seleccionar a los danzantes concheros que en ese tiempo que iban a viajar en el 77. Entonces se organizó un campamento afuera de Teotihuacán. Hay un lugar que se llama las Cuevas de la Amistad. A ver si con el tiempo te checamos por dónde está más o menos, ir ahí, ¿no? Para recordar esos tiempos. Ahí sí es un campamento. Y se podría decir que ahí se hizo el primer temazcal tipo de los del norte, con varas y todo Uninipi, ahí hizo el primer temazcal y ahí se hizo la danza conchera. Fue un 13 de agosto porque Tlacaelel habló de la consigna de nuestro gran abuelo Cuauhtemotzin. Y después de ese campamento allí en las Cuevas de la Amistad en el 77, fue en agosto. Después de ahí nos bajamos a Malinalco. En ese tiempo la zona arqueológica todavía no existía ya antropología, era el ayuntamiento el que estaba más o menos encargado de cuidar el área, y Tlacaelel pidió permiso y el presidente municipal desde ahí está a su disposición toda la zona arqueológica. Abajo había una planicie donde pusimos un tipi y ahí se hizo otro temazcal. Sería que como el segundo temazcal en Malinalco. Son parte de la historia que muchos ni saben, y yo también no la había contado. Entonces estuvimos ahí como una semana y teníamos a nuestra disposición toda la zona para hacer ceremonias. Lo grandioso de esto es que en ese tiempo no estaba sellada la puerta para entrar al recinto donde se iniciaban los guerreros jaguar águila, y ahí nosotros hicimos ceremonias. Y en una noche muy especial, a los danzantes concheros y a nosotros ahí nos pusieron la marca del guerrero allí en Malinalco. La intención de esta ceremonia era de que Tlacaelel ya les había platicado a los danzantes concheros jóvenes de que pues la forma tradicional era de empezar con el mastla blanco y el tilmatri blanco, y conforme se va trabajando se van agregando grecas y plumas.